Continuando con la exposición, a mí me corresponde hablarles sobre el punto número 2, que está asociado a los problemas de degradación de suelo hasta la desertificación. Estos dos conceptos, según la FAO, son muy importantes a la hora de hablar de suelo. La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo, resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud que no pueden proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en cuestión en su ecosistema. Mientras que la desertificación es otro término común utilizado para la degradación de la tierra en zonas de tierras áridas o el cambio irreversible de la tierra a tal estado que ya no puede ser recuperado para su uso originario. Continuando, hicimos este resumen de las causas y consecuencias de la degradación del suelo. Entre las principales causas para que ocurra la degradación del suelo se encuentran la erosión hídrica, la aplicación intensa de agroquímicos, la deforestación, la tala y sobrepastoreo, incendios forestales y uso de tecnologías no adecuadas, siendo las consecuencias de estas actividades la reducción de la cobertura vegetal, la disminución de la fertilidad, la contaminación del suelo y del agua, el empobrecimiento de las cosechas, modificación de las propiedades físico-químicas del suelo, incremento de la toxicidad. La degradación también está asociada con la pobreza y la falta de acceso a los recursos de tierras y agua. Los agricultores pobres tienen un menor acceso a la tierra y al agua, trabajando suelos de mala calidad y con una alta vulnerabilidad a la degradación. Un 40% de las tierras más degradadas del mundo están en zonas con elevadas tasas de pobreza. El siguiente punto es la importancia de los suelos tropicales. Importante primero entender que la zona tropical se extiende entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio e incluye la mayor parte de América Latina, África y la India, Asia Meridional y aproximadamente la mitad de Australia. Su ubicación latitudinal en el planeta trae como consecuencia una incidencia solar directa con menor variabilidad de la longitud del día y de la noche durante todo el año. McCracken en 1983 señala al clima como factor fundamental en el proceso de formación de los suelos, reconociendo las precipitaciones y la temperatura como las propiedades del clima con mayor correlación con las características del suelo. Tales características explican, de acuerdo a este autor, por qué los suelos tropicales son más profundos e interperizados que los suelos templados. Por su parte, Primavera en 1980 especifica que son más pobres en sílice por poca fijación de potasio y NH4, bajo intercambio catiónico, alto intercambio aniónico, más ácidos, friables y ricos en óxido de hierro y aluminio, con alta fijación en fósforo. En los suelos tropicales, los procesos ecológicos de transferencia de materia y energía ocurren mucho más rápido y se caracterizan por presentar altas tasas de formación de biomasa con concentración de nutrientes en la misma, alta biodiversidad, velocidad en el ciclaje de nutrientes del complejo suelo-planta y sucesiones rápidas y cadenas tróficas complejas. En atención a lo antes expuesto, podemos decir que la importancia de los suelos tropicales radica en los siguientes aspectos. Son proveedores de alimento y de materia prima, obviamente de los sitios donde se encuentran. Requieren manejos específicos y altamente diferenciados con los suelos que no son del trópico. Requieren el uso de tecnologías adecuadas. ¿Por qué? Porque las tecnologías inadecuadas han traído graves problemas de degradación y desertificación. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Valle de la Pascua, aquí en Venezuela, el estado Guárico. Vemos que son suelos que anteriormente eran suelos agrícolas y por el uso indiscriminado de maquinaria,
que no están adecuadas a nuestros suelos, porque en la capa de materia orgánica nuestra está es mucho menos amplia, y así del resto de los horizontes. Entonces les ponían maquinarias como subsoladores que no eran necesarios para voltear el suelo allí, y lo que fueron causando fue que destruyeran tanto el suelo que ahora vemos espacios desérticos donde vemos pura vegetación xerófita, y el suelo quedó inservible. Pues esos que en algún momento hace muchos años fueron suelos agrícolas, ya hoy en día no pueden plantar ninguna planta, valga la redundancia. Y los suelos tropicales se encuentran sometidos a altas temperaturas con muy pocas variaciones durante el año y precipitaciones durante casi 6 meses. Y esto es sumamente importante porque si no evaluamos las características a las cuales están sometidos, no podemos desarrollar las correctas prácticas y por ende los vamos a empobrecer muy rápido, los vamos a degradar y son muy susceptibles a llegar a la desertificación con frecuencia. El siguiente punto nuestro: incidencia de las funciones biológicas del suelo en los agroecosistemas para el movimiento del agua y para el incremento de la diversidad biológica con fines de producción sustentable. Las propiedades biológicas del suelo están relacionadas con la cantidad de materia orgánica en el suelo. La cantidad de materia orgánica está ligada a la cantidad, tipo y actividad microbiana. De este modo, el mantenimiento de la fertilidad biológica sugiere inalterabilidad del ambiente, sobre todo microbiológico del suelo. La cantidad máxima de agua disponible que puede retener un suelo, o sea, la capacidad de agua disponible, varía con la textura del suelo, el contenido de la materia orgánica, la profundidad de enraizamiento y la estructura. La materia orgánica del suelo es particularmente importante, ya que puede retener agua cerca de 20 veces su peso.